San Vicente era una ciudad pequeña, de esas donde todos se conocen y la vida transcurre con la calma de los días que parecen repetirse sin grandes cambios. En este entorno de rutina, la clínica del Dr. Sebastián Ledesma se erigía como un lugar de confianza, una referencia para quienes buscaban atención médica. Con más de 2 décadas de práctica, el Dr. Ledesma era conocido por su habilidad en el manejo de problemas gastrointestinales, pero también por su trato amable, esa manera que tenía de hacer sentir a sus pacientes seguros, sin importar lo delicado del procedimiento. Clara había llegado a la consulta del Dr. Ledesma por recomendación de su médico de cabecera. Un malestar estomacal persistente que no remitía la había llevado a considerar la posibilidad de algo más grave. Es mejor prevenir que lamentar, había dicho su médico, y así fue como Clara, a sus 35 años, madre de 2 hijos, se encontró en la sala de espera de la clínica, con una ligera ansiedad que intentaba calmar hojeando una revista antigua. La primera consulta fue rutinaria. El Dr. Ledesma, con su voz suave y su manera tranquilizadora, le explicó la necesidad de realizar una endoscopía para asegurarse de que no había nada serio. Clara asintió, confiando en su experiencia. «No te preocupes, será un procedimiento rápido y no sentirás nada», le aseguró, con una sonrisa que parecía sincera. El día del procedimiento llegó, y Clara entró en la clínica con una mezcla de nervios y resignación. Después de todo, ¿qué podía salir mal en manos de un médico tan respetado? El Dr. Ledesma la recibió en la sala de procedimientos, donde una enfermera preparaba el equipo. La anestesia se administró rápidamente, y Clara se sintió desvanecer en una neblina de inconsciencia. Sin embargo, en algún lugar profundo de su mente, pequeños destellos comenzaron a encenderse. No eran recuerdos claros, solo sensaciones, fragmentos de algo que no debería estar sucediendo. Una presión incómoda, un roce en lugares que no tenían nada que ver con el estómago, una sensación de violación de su intimidad. Pero todo era confuso, como si estuviera soñando. Cuando Clara despertó, la sensación persistió, pero no pudo articularla. Se convenció a sí misma de que era solo un efecto secundario de la sedación, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esos fragmentos de memoria no desaparecieron, y en los días siguientes comenzaron a asomar con más fuerza, como pequeñas fisuras en una pared que se resquebraja. A medida que las semanas pasaban, Clara intentaba seguir con su vida normal, pero esos recuerdos no la dejaban en paz. No se atrevía a hablar de ello con nadie. ¿Quién le creería? El Dr. Ledesma era una figura respetada, casi intocable en la comunidad de San Vicente. Y además, ¿qué pruebas tenía? Todo estaba en su cabeza, o eso se decía a sí misma. Fue durante una reunión social, en la casa de una amiga, que Clara conoció a Laura. La conversación fluía con naturalidad hasta que, de manera casi casual, Laura mencionó su propia experiencia con el Dr. Ledesma. Había tenido un problema estomacal hace un año y, como Clara, había sido derivada al gastroenterólogo más famoso de la ciudad. Pero lo que Laura dijo a continuación hizo que Clara sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Después de la endoscopía, empecé a tener recuerdos extraños. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero no puedo sacarme de la cabeza que algo más sucedió durante ese procedimiento, confesó Laura, con un tono de voz que revelaba una mezcla de vergüenza y miedo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Recuerdos como qué?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque por dentro se sentía temblorosa. Laura vaciló antes de responder, como si estuviera dudando de si debía decirlo. No estoy segura. Son solo fragmentos, imágenes confusas. Pero tengo la sensación de que él hizo algo mientras yo estaba sedada. Las palabras de Laura cayeron como un mazazo en la mente de Clara. Durante unos segundos, las dos mujeres se quedaron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, Clara decidió hablar. Yo también sentí algo parecido,
confesó en un susurro. No quería creerlo, pero ahora que lo mencionas, creo que deberíamos hablar de esto. Aquella noche, Clara y Laura continuaron su conversación en privado, lejos de oídos curiosos. Lo que compartieron entre ellas fue perturbadoramente similar. Ambas habían experimentado esa misma sensación de incomodidad, esos recuerdos fragmentados que insinuaban un abuso íntimo que no podían confirmar. Pero el hecho de que las dos hubieran tenido experiencias tan parecidas encendió una chispa de sospecha que no podían ignorar. Decidieron no dejarlo pasar. Si había otras mujeres que habían pasado por lo mismo, necesitaban saberlo. Laura sugirió que se reunieran con algunas amigas suyas que también habían sido pacientes del doctor Ledesma. Quizás no somos las únicas, dijo con determinación. Y si no lo somos, tenemos que hacer algo al respecto. En los días siguientes, Clara y Laura comenzaron a contactar a otras mujeres que sabían habían sido pacientes del gastroenterólogo. Fue un proceso lento y delicado, ya que hablar de algo tan íntimo y perturbador no era fácil. Pero poco a poco, otras mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias. Primero fue Marisol, una mujer de 40 años que había visitado al doctor Ledesma por un dolor abdominal que resultó ser solo estrés. Marisol había pasado por el mismo procedimiento y, aunque al principio no había notado nada extraño, cuando Clara y Laura le hablaron de sus propios recuerdos, algo en su memoria se desbloqueó. No lo había pensado hasta ahora, pero sí, había algo extraño en cómo me sentí después del procedimiento, dijo Marisol, con una expresión de asombro en su rostro. Luego estaba Camila, una joven de 28 años que había ido a la clínica para una endoscopía de rutina. Camila había intentado olvidar lo que había experimentado, diciéndose a sí misma que era solo un mal sueño. Pero al escuchar a las otras mujeres, sus propios recuerdos comenzaron a surgir, llenándola de una sensación de indignación y miedo. A medida que más mujeres se unían al grupo, la historia comenzó a tomar forma. No eran solo coincidencias. Había un patrón, y el doctor Ledesma estaba en el centro de él. Las reuniones se convirtieron en sesiones de apoyo, donde las mujeres compartían sus experiencias y sus miedos, pero también su creciente determinación de hacer justicia. Una noche, cuando ya eran 6 en el grupo, decidieron que no podían seguir calladas. Habían pasado demasiado tiempo en silencio, consumidas por la vergüenza y el miedo a no ser creídas. Pero ahora, juntas, sabían que tenían el poder de cambiar las cosas. El plan comenzó a gestarse en la mente de María, quien además de ser paciente, era enfermera y tenía conocimiento sobre los procedimientos médicos y los equipos necesarios para registrar lo que sucedía en una consulta. Tenemos que reunir pruebas, dijo María con firmeza. Si podemos grabarlo, no habrá forma de que se escape. El plan era arriesgado, pero ninguna estaba dispuesta a seguir viviendo con la sombra de la duda. Lucía, la más joven del grupo y la que menos antecedentes médicos tenía, se ofreció como voluntaria para someterse a un nuevo examen. Él no sospechará nada de mí, dijo con una determinación que sorprendió a las demás. Si esto significa que podemos detenerlo, lo haré. María se encargó de conseguir los dispositivos de grabación. Eran pequeños, casi imperceptibles, pero lo suficientemente potentes como para capturar audio y video de lo que sucediera durante el procedimiento. Lucía llevaría una cámara oculta en su ropa y un micrófono en un colgante que colgaría discretamente de su cuello. El día del procedimiento, la tensión en el grupo era palpable. Lucía entró en la clínica con el corazón latiendo con fuerza, pero con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Las demás esperaban con ansiedad, sabiendo que de lo que ocurriera en esa sala dependía no solo la justicia, sino también su propio sentido de paz. El doctor Ledesma la recibió con su habitual amabilidad, sin sospechar nada. Todo procedió como de costumbre, las palabras tranquilizadoras, la preparación del equipo, la administración de la anestesia. Lucía sintió como el sueño la envolvía,
pero antes de perder la conciencia por completo, un pensamiento cruzó su mente: estoy haciendo esto por nosotras. La grabación que siguió fue devastadora. El doctor Ledesma, seguro de su impunidad, bajó la guardia y se permitió actuar como lo había hecho tantas veces antes. Las cámaras ocultas capturaron cada movimiento, cada palabra susurrada, cada violación de la confianza depositada en él por sus pacientes. Cuando Lucía despertó, no recordaba mucho, pero las otras mujeres la recibieron con una mezcla de alivio y preocupación. Lo que encontraron en las grabaciones fue suficiente para hacer que todas se quedaran en silencio, asimilando la magnitud de lo que habían descubierto. Con las pruebas en mano, sabían que podían llevar el caso a las autoridades, pero querían algo más. Querían asegurarse de que todo el mundo supiera quién era realmente el doctor Sebastián Ledesma. Decidieron que no podían confiar solo en el sistema legal. Después de todo, él era una figura poderosa en la comunidad. Necesitaban exponerlo públicamente antes de que pudiera usar su influencia para silenciar sus voces. Con la ayuda de una amiga de Laura, que trabajaba en los medios, lograron publicar el video en una página web dedicada a la justicia social. Mantuvieron las identidades de las víctimas protegidas, pero aseguraron que el rostro de Ledesma, su voz y sus acciones quedaran expuestas para que todo el mundo las viera. El video se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a las víctimas y de indignación contra el médico. La clínica, que hasta entonces había sido un lugar de confianza, se convirtió en un símbolo de traición. Cuando la policía llegó a la clínica para arrestarlo, Ledesma era un hombre destruido. Su prestigio se había desmoronado, su reputación estaba arruinada. Durante el juicio, Ledesma intentó defenderse, alegando que las grabaciones habían sido manipuladas, que todo era un complot en su contra. Pero las pruebas eran irrefutables. El video, los testimonios de las mujeres y la creciente presión pública hicieron que su defensa se desmoronara. La condena fue rápida y contundente. Ledesma fue sentenciado a una larga pena de prisión, y las mujeres, aunque no podían borrar lo que habían vivido, sintieron que por fin habían hecho justicia. El caso del doctor Ledesma se convirtió en un referente en San Vicente, una advertencia sobre el peligro de confiar ciegamente en quienes ostentan el poder. Pero también fue una historia de valentía y solidaridad, de cómo un grupo de mujeres, unidas por el dolor, lograron transformar su sufrimiento en un acto de justicia que resonó mucho más allá de los límites de su pequeña ciudad. A partir de ese día, San Vicente nunca volvió a ser el mismo, y el nombre de Sebastián Ledesma fue borrado de la historia de la ciudad, excepto como un recordatorio de que, aunque la justicia puede tardar, siempre llega. Las mujeres del grupo se convirtieron en defensoras de otras víctimas, utilizando su experiencia para apoyar a quienes, como ellas, habían sido silenciadas por el miedo. Formaron una organización de apoyo, que en honor a su lucha, llamaron el Pacto Roto, dedicada a ofrecer asistencia y recursos a mujeres que habían sufrido abusos en silencio. A través de esta organización, ayudaron a muchas otras a encontrar su voz, a salir de las sombras y a luchar por su propia justicia. Con el tiempo, el Pacto Roto se expandió más allá de San Vicente, llegando a ser una red nacional que conectaba a víctimas y sobrevivientes de abusos en todo el país, proporcionando no solo apoyo emocional, sino también asesoramiento legal y recursos para la recuperación. La historia de estas mujeres no terminó con la condena de Ledesma. Al contrario, fue el comienzo de un movimiento que inspiró a muchas otras a no conformarse con el silencio. Aprendieron que juntas eran más fuertes, que podían enfrentar a aquellos que abusaban de su poder, y que el miedo no podía detenerlas cuando se unían por una causa justa. San Vicente cambió, pero también lo hicieron ellas. Cada una, en su camino, encontró una nueva forma de vivir, ya no bajo la sombra de lo que había sucedido, sino con la fuerza que les dio el haber luchado por su dignidad y la de otras mujeres. Y aunque el dolor nunca desapareció del todo, fue transformado en una fuerza que las impulsó hacia adelante, recordándoles que, a veces,
El acto más poderoso que puede hacer una persona es alzar la voz y romper el silencio. ¿Te gustó la historia? Te leo en los comentarios. Suscríbete y comparte. Te dejo con la canción final. En una sala de calma y confianza se oculta un secreto en las sombras sin esperanza. Ella se sumerge en un sueño sin final, sin saber que la paz se tornará en mal. Recuerdos frágiles como cristal roto, susurros de dolor en un rincón remoto. Cuando despierta, su alma aún se pregunta ¿qué fue lo que pasó en la penumbra? Voces en el silencio, gritos en la oscuridad, historias de valor que rompen la realidad. De las sombras nacen luces, la verdad brillará, y el eco de su lucha en el viento quedará. Se unen las voces, una a una revelan el dolor compartido, en sus ojos se despliega. Buscan justicia en un mar de temor, transforman el miedo en el clamor del amor. Cada lágrima, cada mirada perdida es un grito de guerra en la noche callada. El pasado no define el futuro que abrazan, porque la fuerza del valor nunca pasa. Voces en el silencio, gritos en la oscuridad, historias de valor que rompen la realidad. De las sombras nacen luces, la verdad brillará, y el eco de su lucha en el viento quedará. De la mentira y la pena nace la verdad, la valentía transforma la oscuridad. Cada paso que dieron, cada verdad que alzaron, es un himno de libertad que jamás olvidaron. Voces en el silencio, gritos en la oscuridad, historias de valor que rompen la realidad. De las sombras nacen luces, la verdad brillará, y el eco de su lucha en el viento quedará. Las voces en el silencio, un canto de liberación, resuena en cada corazón, en cada rincón, en la memoria de quienes no se rinden. La justicia y la paz al fin se encuentran en el aire.